¿Viste cuando una amiga te manda un audio? Pero ¿qué más que un audio? ¿Es un podcast? Sí, ese, que obvio sabes que es ideal para escuchar cuando vas en el bondi o camino a buscar a tu peque a la escuela, o mejor, cocinando, o en ese momento que vos sabés que escucharlo y responderle les va a sumar a las dos. Y a la vida misma. Como ese regalo de sincronía en que decís, ay amiga, qué suerte podemos hablar de esto. Ese abrazo virtual, casi telepático, concreto e hiper necesario. Bueno, así, más que un audio, un podcast. En 15 minutos o menos te contamos algo que nos pasó como mujeres, como mamás, más allá de ser psicólogas, en todas nuestras versiones, y reflexionamos sobre eso que nos pasó a nosotras y que seguro también conecta con algo que te pasa o te pasó a vos. Somos Romy y Mica, psicólogas, mamás en transformación y apasionadas por buscarle la vuelta para de verdad vivirlo mejor. Con vos, entre nosotras y con todos quienes se quieran sumar a esta ola de transformación. Quédate y crea conversaciones con nosotras, que hoy te vamos a hablar de que somos bisagra y de qué viajazo que es encontrarnos con una especie de misión y rol de criar, de sanar, de aprender, de perdonar, de volvernos más auténticos y sobre todo esto, de sentir, validar nuestras emociones y encima sobrevivir, o mejor dicho, dejar de sobrevivir y empezar a vivir la vida que queremos y merecemos. Bueno, un posible posicionamiento para seguir caminando en transformación. Bueno, quédate que te lo contamos con una historia o varias. Ay, es que es tanto para contar. Y ahora veníamos hablando del puerperio. Para mí, para las amigas que he acompañado como bien cercano en este momento y las consultantes que ya han tenido otros bebés o se han dejado acompañar, hoy las veo transitando un puerperio totalmente diferente al primero, y no solo por decir, bueno, ya sé lo que pasa, sino porque empezaron a transitar en ellas cuestiones básicas que tienen que ver con validarse a ellas, sus emociones, saber qué es lo que sienten, que capaz que hace 5 años ni siquiera sabían qué sentían de otros aspectos. Entonces, eso también me parece que tiene que ver con inaugurar una forma de empezar a vivirnos nosotras como mujeres. Y en esto de que siempre hablamos de que somos bisagra, yo creo que todas las generaciones terminan siendo bisagra, y el tema es que nos toca a nosotras. Hace un tiempo hablaba con una madre en un curso, en una formación, que me decía, bueno, pero ustedes a nosotros, personas de casi 60 años, nos juzgan porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Y claro, ustedes nacieron sabiendo gestionar sus emociones. Claro, yo quería tipo, ojalá me haya pasado eso, pero nosotros somos los hijos que esa generación que apenas se atrevía a empezar a decir quiero sentir algo, o a empezar a hablar sobre, o como a denunciar la necesidad de poder hablar de lo que les está pasando, o sea, salir como de esta opresión o este sometimiento del sentir, pero de ahí a gestionar las emociones un montón, ¿no? Claro, ¿no? O sea, desde el lugar de que a mí personalmente me pasa que sí, o sea, me siento hija de una generación que nos enseñó a nosotros que podíamos sentir, pero de ahí a que nosotros sepamos cómo gestionar nuestras emociones, la verdad que lo voy aprendiendo a medida que lo voy practicando en mi maternidad. Y el viaje para la gestión de emociones de otras personas capaz que no es la maternidad, es otra, pero sí que la maternidad y la paternidad nos pone a jugar en ese vínculo y en esa relación de ver qué es lo natural de vivir una emoción en las diferentes etapas de la vida, qué fue lo que aprendimos nosotros y qué es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Entonces ahí me parece que está como lo de bisagra, de ir tomando cada uno la responsabilidad, como en esto de habilidad de responder a lo que a mí me pasa realmente, no a lo que debería hacer, que es un montón, o sea. Igual, o a lo que me enseñaron también, ¿no? No a lo que me enseñaron, sino a lo que necesito y con lo que conecto en este momento. Que también ahí yo creo que es una tremenda deconstrucción. Me parece que habrá otras personas que lo harán por otros caminos, súper válidos, sin duda, pero me parece que la maternidad y la paternidad nos acerca a esto de transitarlo a la vez que acompañamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Y yo creo que me está diciendo, lo que está sintiendo, lo que me está mostrando, en realidad tiene mucho más sentido que con lo que yo vengo y pienso que tengo que hacer, ¿no? Muchas veces yo creo que los niños, en esa frescura que tienen y en esa conexión con lo que pasa aquí y ahora, nos muestran cosas que si nosotros estamos atentas y si tenemos la humildad suficiente como para poder decir, sí, la verdad es que sí, en realidad tenés razón. Y lo aprendí de otra manera y lo transité de otra manera y me acompañaron de otra manera, pero en realidad esto que vos me estás buscando tiene mucho más
mucho más sentido. Entonces también esto de la bisagra de ir y volver, ¿no? De ir a... Por eso también yo creo que muchas veces a los adultos y a las adultas nos cuesta acompañar, sobre todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de nuestros niños, porque nos remonta a esto que nos pasó a nosotros y a nosotras que lo vivimos de otra manera y que ahora en realidad estamos viendo a ese niño ahí en conexión con lo que siente y con lo que necesita, y es como yo no tuve este acompañamiento, entonces lo estoy aprendiendo a medida que la estoy acompañando. También ahí, ¿no? Como ir y volver entre, bueno, lo que nos pasó y lo que nos pasa ahora. Claro, y para mí la medicina con ese niño que fuimos, esa niña que fuimos, tiene que ver con que fuimos esa niña poderosa, fuimos esa niña que estaba en conexión con el aquí y ahora, que estaba en conexión absoluta con la naturaleza, con las emociones, con ese desborde emocional, ¿no? Porque tampoco es que el niño o la niña tiene una noción de cómo gestionarlas, porque el cómo gestionarlas tiene más que ver con la cultura que con la necesidad interna. Yo creo que, no sé, en cada cultura va a haber cosas que están permitidas y cosas que no. Y hay una dimensión de eso, lo tuvimos que aprender todos y nuestros hijos también lo van a tener que aprender para convivir, vivir con otros. Y bueno, yo opto porque sea desde un lugar del respeto, que capaz que en algún momento nosotros no lo tuvimos, pero hay muchos casos en que no fue intencional y que era parte de lo necesario, o comillas, porque esto no se va a ver, se va a escuchar, de lo necesario para poder entrar en una forma de convivencia que para quienes nos estaban criando, era lo que para ellos estaba bien. Y empezar a sanar desde el lugar de esto es lo que se pudo en ese momento, en caso de que no haya habido una intención, es también hacernos responsables nosotros de qué vamos a hacer ahora con esto que aprendimos y cómo lo vamos a vivir en este momento. Esta mujer que te contaba de la formación en la que estaba como muy frustrada con el tema de la generación que éramos nosotros. Y me decía esto de, pero vos también te vas a equivocar como madre. Sin duda. Y sí, o sea, yo lo estoy dando todo, lo voy a dar al 100%, pero mi darlo todo incluye mis limitaciones, que es la visión que yo puedo tener ahora con la versión que soy. Que cuando mi hija venga, cuando sea grande, espero a decirme, mamá, no me gustó esto, o esto mi tío, o lo que sea, yo voy a estar ahí, ojalá, para decirle, perdón, hija, hice lo mejor que pude, ¿cómo te acompaño a transitarlo por acá? Lo que sea, claro. ¿No? Pero es tipo, soy esta versión y hasta acá puedo. Claro. Estoy disponible para seguir transformándome, pero sí, la voy a enchastrar, por no decir una palabra más. Voy a cagar, básicamente, sin saberlo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Claro. Porque además también de que estos niños y estas niñas son ellos y necesitan determinadas cosas que desde nuestro lugar estamos ahí disponibles para tratar de hacer lo mejor que podemos, pero ellos nos van a ir mostrando el camino y nos van a ir mostrando lo que necesitan, y no es lo que nosotros necesitamos en su momento. No es lo que nosotros tuvimos y entonces se lo tenemos que dar a nuestros hijos. Ahí yo creo que es como ponemos a jugar nuestro ego y revisar nuestro ego todo el tiempo, decir, bueno, a ver, esto que en realidad yo siento que es lo mejor porque yo no lo tuve y lo necesité, o es lo mejor porque mi hijo o mi hija de ahora es lo que necesita, y ahí nos va a mostrar si es lo que necesita o no es lo que necesita también. Exacto. Y ahí me parece esto de la bisagra, yo te escuchaba ahora y decía, esto de la bisagra también en esto de en la crianza, esto de repetir o reparar, ¿no? Hay muchas cosas que repetiremos en nuestra crianza, porque fueron buenísimas y porque también fueron lo que nos hizo ser quienes somos ahora. Y hay otras cosas que diremos, bueno, no, esto lo vamos a hacer de otra manera, porque en realidad elegimos criar de otra manera, ni bien, ni mal, ni mejor, ni peor, de otra manera, y porque nuestro hijo, nuestra hija es otro, no somos nosotros. Entonces también esto de la bisagra ahí me parece como un concepto interesante. Y sí, sin duda le vamos a errar, porque le vamos, como en la vida misma, hay un montón de cosas que son errores y aprendizajes en ese camino. Pues aparte también eso es como una cosmovisión, también en la perspectiva de que no lo sabemos todo, no hay una única verdad, y nosotros estamos creando en este momento esta generación con estos conocimientos, con estas ganas de cambiar tales cosas. También es darle la oportunidad a nuestros hijos de que cuando crezcan y cuando salgan a la vida, ellos puedan diseñar el mundo que ellos necesitan también, ¿no?
es darle la oportunidad de vivir y de que ellos tomen el lugar que en algún momento tuvimos nosotros como adultos, o sea, el que tenemos ahora, básicamente, ¿no? Y en esto que también hay una, sin dudas, y eso lo podremos discutir a las generaciones anteriores, que sí hay una mirada a la infancia que hace unos años no se tenía. Sí, re. Eso, señora, nos vamos a equivocar, pero también como para darnos para adelante con algo que en general hay desde hace unos años hay un movimiento o unas ganas o una necesidad o un entender de que la infancia tiene un lugar que hace unos años no tenía. Totalmente, esto de, señora, nos acordamos de cuando nosotras éramos niñas y sabemos lo importante que es la niñez para el resto de la vida, o sea, tal cual, esto de la crianza respetuosa, y está bueno esto que traes, Romy, porque es esta diferencia de la crianza respetuosa como un mandato o como un deber ser de cómo deberíamos comportarnos, que para mí no está bueno porque termina siendo como una super exigencia de otro paradigma, sino como ver desde crianza respetuosa, desde el lugar de hay una persona que acaba de nacer y está creciendo que merece el mismo respeto que vos y yo merecemos, que merecimos y que mereceremos, como todas las personas. Y esto también es una cosmovisión porque tiene que ver con cómo nos vinculamos con el otro. Que pudiera existir la posibilidad hace unos años de que el adulto habla y el resto se calla, está hablando de un sometimiento de la voz, de los intereses, del pensamiento, pero también de todo tipo de emocionalidad que estuviera pasando en ese momento. Que no se hablara de diálogo, sino de discusión y que una conversación se terminara porque yo digo y esto se trasladara no solamente del ámbito familiar, sino a todo tipo de autoridad, vuelve a hablar de lo mismo. Entonces, también es aceptar que al respetar a nuestros hijos es empezar a respetarnos a nosotros mismos en esta posibilidad de vivir convivir desde ese lugar. Creo que tiene mucho que ver con esto que traías, Romy, de esos niños que fuimos en algún momento, que parte de la reparación tiene que ver con no necesariamente darle a nuestros hijos lo que no tuvimos, sino darnos a nosotros mismos lo que no tuvimos. Y capaz que todavía lo necesitamos y lo merecemos. Creo que es el primer paso para sanar. Y después creo que se da naturalmente en muchos casos que nuestros hijos reciben algo que para nosotros es natural, pasa a ser natural. Ejemplo, el respeto. Claro. Y no un mandato. Claro, ¿no? Y bueno, puede costar, sí, puede que en una te enojes y que en una te grites y que, porque no tiene que ver con no gritar nunca más y ser unos seres de luz inmaculados, ¿no? Tiene que ver más con respetar que hay un otro, que yo también tengo sentimientos, que yo también tengo emociones, que necesito descanso, que el otro necesita algo diferente a lo que yo necesito en este momento y empezar a vernos de verdad, de quiénes somos y no quiénes debemos ser. Como bisagras, hoy te decimos que este podcast no tiene un cierre, simple y profundamente porque estamos en proceso de transformación y posicionarnos desde ese lugar es honrar este momento en nuestro camino. Es darnos la oportunidad de seguir creando, revisándonos, activándonos con una mirada hacia las infancias de absoluto respeto, pero también hacia nosotras y hacia nosotros, con esa compasión necesaria para que los cambios no se vuelvan una exigencia más, donde la culpa se vuelve la protagonista y nos limita a seguir nuestro propio camino de sanación y encuentro con cómo queremos criar, cómo queremos vivir y qué legado queremos dejar a nuestros hijos para que sigan su camino en este mundo. La amorosa de la culpa puede ser una señal para ver por dónde ir a transformar. Pero si nos limita, nos paraliza, nos agobia, ya es hora de ir a transformarla para salir de ese circuito de castigo como una especie de autoflagelo que solamente mira hacia lo que falta y nos pone en un rol de sometimiento bajo el manto de lo que aún no estamos pudiendo y no en el foco de lo que necesitamos soltar, derribar, deconstruir para volver a construir de una manera diferente en donde nosotras y nosotros también somos los protagonistas. En el episodio Entre Líneas hablamos de vivir cada vez más en paz,
Pero para ir y volver de este estado tan deseado es probable que cada uno y cada una deba hacer su camino, con la mirada puesta en la danza entre lo aprendido y lo que estamos aquí para seguir aprendiendo a cómo hacerlo. En la cotidiana, en lo chiquito, con nuestros vínculos más cercanos, con nosotros y nosotras mismas, dando lugar a la relación que tenemos con quienes somos hoy, con quienes fuimos y con quien queremos ser. Uy, sí, ya sabemos que es un viajazo, que es un montón y que hay muchas cosas que las palabras todavía no pueden explicar, simplemente porque puede ser que entremos en el universo de lo desconocido, lo que no sé, y es ahí donde honrar y reconocer nuestra humildad como eternos aprendices y nuestra fuerza como protagonistas nos puede ayudar en esta danza del cambio para mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y a los demás, soltando algunos juicios que ya no son necesarios y alivianar cada vez más el peso que a veces puede que interrumpa nuestro disfrute. Y para el final te dejamos una recomendación para esta nueva mirada. Este viaje contigo, sí, te corresponde a vos, pero no tenés que hacerlo sola o solo. Al contrario, también incluye la deconstrucción de cómo lo venimos haciendo, para abrirnos a nuestra naturaleza, capaz de potenciar nuestras fuerzas de co-creación y convivencia. Pero mejor no nos adelantemos, que esto es un material divino para el próximo episodio de Criando Conversaciones. ¿Te vemos acá?